Bien, eh, bueno, eh, muy buenas noches con todos. Los saluda Luis Maril. Estoy a cargo de la conferencia o la exposición de hoy día, en el cual vamos a tratar el derecho a la libertad de tránsito, que es un derecho que se encuentra contenido y recogido en el artículo 2.11 de nuestra Constitución Política. Este artículo 2.11 en realidad eh, concentra dos derechos, que es el derecho a la libertad de elección del lugar de residencia y el derecho a la libertad de tránsito. En esta ocasión se me ha pedido que desarrolle el contenido de este artículo en lo referente a la libertad de tránsito. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores, a Just Law, por la invitación y permitirme por unos minutos poder intercambiar algunos conceptos con ustedes. Sin duda, la temática constitucional hoy en día ha cobrado mayor relevancia, ¿no? De un tiempo a esta parte, el tema constitucional se ha fortalecido en el mundo jurídico. Antes, por ejemplo, existía un divorcio entre las materias diversas del derecho con la temática constitucional. Si algunos peinan canas como yo, recordarán pues que incluso en el ámbito académico o profesional, se solía decir qué tiene que ver acá la Constitución o el derecho constitucional si estamos hablando de temas civiles, qué tiene que ver la Constitución si este es un tema penal, qué tiene que ver la materia constitucional si estamos hablando de asuntos de naturaleza empresarial, de derecho comercial, de derecho tributario. Esa lógica ha ido cambiando, ciertamente para bien, en el tiempo, y se ha producido lo que yo creo que podría denominarse, y algunos de hecho lo han denominado así, una suerte de constitucionalización del derecho, del mundo jurídico. Y eso por una razón principista y por consideraciones de tipo objetivo. El ordenamiento jurídico de un Estado, ciertamente, de un Estado constitucional del derecho, ¿no? El sistema de normas que animan la coexistencia societal en un Estado constitucional de derecho, hunde su base, su fuente, en los principios, valores y preceptos que están contenidos en la Carta Fundamental. Consecuentemente, todo el accionar del Estado y de la sociedad tienen como punto de partida, como punto de origen, estos principios, preceptos y valores que están contenidos en la ley fundamental, que es la Constitución política. Por ello, cobra sentido que para hablar en el ámbito jurisdiccional, cobra sentido que una sentencia en materia penal, ¿no? Hoy en día, más que antes, se sustente, se fundamente en artículos de la Constitución, ¿no? Porque ciertamente la Constitución es la que pone las bases, ¿no? Los parámetros
sobre los cuales se va a desarrollar las normas de contenido penal. Y lo propio ocurre con cada una de las disciplinas. Y esto se ha evidenciado aún más cuando ya en el ámbito académico han aparecido disciplinas o subdisciplinas vinculadas con el derecho constitucional. Por ejemplo, derecho penal constitucional, derecho laboral constitucional, derecho tributario constitucional, etcétera, etcétera. Por eso yo celebro que Just Law, primero, y segundo, ustedes como participantes, abriguen este interés por ahondar en el conocimiento del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, que entiendo es la materia de este diplomado. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a empezar a desarrollar esta temática, el tema que nos convoca. Yo les he preparado unas diapositivas que parten desde lo genérico hasta lo específico. ¿Ok? Vamos a tener una sesión de 45 minutos, luego de lo cual hacemos una brevísima pausa y continuamos con la segunda parte de la exposición. ¿Ok? Vamos a empezar con el desarrollo de las diapositivas. Fíjense, toda la dinámica del derecho, toda la dinámica de la política, parte de una relación que en la teoría del derecho se conoce como la relación individuo-sociedad, o lo que otros denominan hombre y sociedad. Y esta dinámica nos permite identificar la condición del hombre, la condición del individuo. Como lo han señalado y sostenido diversos autores, el hombre es una unidad psicosomática fundada en la libertad, ¿no? El gran maestro Fernández Cesareo definía en su ya clásico trabajo de derecho de las personas que el individuo era una unidad psicosomática fundada en la libertad, ¿no? Víctor García Toma, siguiendo, entiendo, a Fernández Cesareo, señalaba igualmente, o señala igualmente, que el hombre es una unidad material y espiritual, ¿no? Es materia y espíritu. ¿Okay? Y esta complejidad que comporta el individuo, el hombre, está dada por el hecho de que en él subyacen y se encierra, ¿no?, un conjunto de cualidades que le son propias, ¿no?, que lo distingue, que lo caracteriza. El individuo, el hombre, está caracterizado por poseer dignidad, razón, voluntad y la pietitus societatis, sociabilidad, ¿no? El hombre es eso. El hombre es la suma de estas condiciones, de estas cualidades, y que hacen que lo caractericen como tal, ¿no? La razón permite al hombre discernir, evaluar, juzgar, ¿no? Emitir juicios de valor, ¿no?
el hombre en consecuencia tiene la capacidad de discernir en virtud a la razón. Aunque a veces la política nos da cuenta de que es a veces dudoso esta cualidad del individuo, del hombre, ¿no? Pero digamos de que eso forma parte de el individuo, su capacidad de discernimiento, su capacidad de reflexionar, de juzgar, de evaluar, ¿no? Pero también el hombre está dotado de libertad, de voluntad libre, que le permite justamente decidir, determinar. Y eso resulta fundamental e importante en nuestra concepción de el derecho de libertad de tránsito, porque la libertad de tránsito es, como veremos más adelante, ¿no? Es una expresión, una manifestación del derecho a la libertad individual, ¿no? Entonces, la libre voluntad permite al hombre decidir, ¿no? Al hombre le permite entonces determinar, ¿no? Por eso el gran filósofo francés Jean-Paul Sartre decía que el hombre es lo que es, ¿no? Es decir, el hombre es lo que decide ser. Eh, el hombre es libertad, decía Sartre. Y el hombre además posee, y lo quería dejar para el tercer ámbito, siendo lo principal, el hombre está dotado de dignidad, ¿no? El hombre está dotado de dignidad. Y esto es fundamental para entender la naturaleza de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. El entender que el hombre posee dignidad, ¿no? Que viene a ser esta capacidad de respetarse a sí mismo y demandar respeto y custodia de los demás, ¿no? Y es por eso que todo el sistema de normas jurídicas se funda en el reconocimiento de que el hombre posee dignidad. El sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos y por ende de los derechos fundamentales se concibe en virtud al reconocimiento de que el hombre está dotado de dignidad. Y toda la plétora de derechos están fundados en la idea de dignidad. Y esa importancia que radica el conocimiento y reconocimiento de la dignidad como parte consustancial del hombre, se ve reflejado incluso en la ubicación que éste tiene en la Carta Política del Estado, ¿no? El primer artículo de la Constitución está dedicado a la dignidad, ¿no? Cuando señala de que toda persona tiene derecho, ¿no? Que toda persona debe ser defendida y protegida en su dignidad, ¿no? Entonces, y luego ya viene el artículo 2 con el listado de derechos, ¿no? El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad, ¿no? Eso es lo que señala
la Constitución. Y los derechos constitucionales se han ido interpretando o se interpretan de cara o entendiendo la dignidad del hombre como un aspecto fundamental, ¿no? Por ponerles un ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, de un tiempo a esta parte ya no solamente comporta el derecho a no ser privado de la existencia, ¿no? En el sistema interamericano de derechos humanos, y por cierto también en el constitucionalismo peruano, tomando y recogiendo el desarrollo de este derecho en el sistema de protección regional de derechos humanos, entiende que el derecho a la vida ya no solo comporta el derecho a existir, ¿no? Es decir, lo contrario a la vida. El derecho a la vida consiste, se entiende y se interpreta también en un sentido amplio, es decir, vinculado a la dignidad. Existir en condiciones de dignidad, ¿no? Existir en condiciones de dignidad. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que desarrolla el derecho a la vida en este sentido amplio, ¿no? Entendiéndolo a la vida, atándolo, vinculando, conectándolo con la dignidad. Y es por ello que se ha pronunciado en más de una sentencia que el derecho a la vida se entiende también en su sentido amplio, es decir, como el derecho a vivir de manera digna, el derecho a vivir en condiciones de dignidad, ¿no? En condiciones de dignidad. Entonces, el hombre, como les decía, es dignidad, razón, voluntad, y todo eso le permite al hombre interactuar, ¿no? Establecer relaciones intersubjetivas con sus congéneres, y eso es lo que determina la sociedad, la existencia de la sociedad. Y en el marco de esta conexión entre el hombre y la sociedad, fíjense el rol que juega este elemento dignidad, y que está graficado en la diapositiva. El reconocer que el hombre posee dignidad establece o permite establecer dos reglas de coexistencia societal fundamentales. La primera, que la sociedad y el Estado existen para el hombre. El entender que el hombre posee dignidad ha fijado como regla de convivencia civilizada que el hombre no es un medio, el hombre es un fin en sí mismo. Y es por eso que el Estado y la sociedad existen para el hombre y no en sentido contrario que el hombre existe para el Estado o la sociedad, porque el hombre es entendido en virtud a reconocérsele que posee dignidad, el hombre es reconocido como un fin en sí mismo. Y como consecuencia de ello, y en atención a ello, a entender que el hombre es un fin en sí mismo y que el Estado y la sociedad existen para él, es que la sociedad y el Estado se organizan, ¿no? Su organización se encuentra justificada justamente para la protección y la búsqueda del bienestar del hombre, ¿no? Y eso se ve reflejado en la diapositiva cuando dice sociedad y Estado encuentran su justificación organizacional en la defensa del hombre y en la búsqueda de su bienestar. Estas dos reglas, entonces, tienen su
consecuente en el reconocimiento de la dignidad. ¿He dejado de compartir? Perdón. Una consulta, si me pueden responder por el chat. Se está visualizando la diapositiva, ¿no? Bueno, yo veo que sí. Bien. Un poco ahondando en este concepto inicial que había señalado, la Constitución, como les decía, recoge en su primer artículo justamente el tema de la dignidad, ¿no? Afectar la dignidad humana conlleva rebajar y desvalorizar la propia condición humana. Dignidad y sociedad fijan esas reglas que ahí las reiteramos. Entonces, como lo señalaba en un momento inicial, este reconocimiento de la dignidad del hombre es el sustento de los derechos humanos y, por ende, de los derechos fundamentales. Y acá me permito recordar algunos conceptos, ¿no? Derechos humanos. Derechos que poseen las personas por la sola condición de pertenecer al género humano. Y esto me lleva a hacer unas precisiones, ¿no? El concepto de derechos humanos ha estado vinculado con otros términos y en algunos casos se ha considerado o se considera que tienen contenido conceptual diferente, ¿no? Y básicamente son los términos de derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales. ¿Hay diferencia entre ellos? Algunos sostienen, digamos que derechos humanos y derechos fundamentales es lo mismo, ¿no? Cuando se habla de derechos humanos, se está hablando de derechos fundamentales. Sin embargo, otros sostienen, yo me alineo a ello, que sí existen diferencias conceptuales entre estos términos, y ciertamente también con el término de derechos constitucionales. ¿Okay? Cuando hablamos de derechos humanos, para establecer, digamos, una definición clásica, digamos, y puntual, entendemos aquellos derechos cuya titularidad exige una sola condición: acreditar la pertenencia al género humano, ¿no? Son estos derechos, digamos, que poseemos por la sola condición de ser seres humanos, ¿no? Y sin los cuales, digamos, o a falta de ellos, perdemos esa condición. Eso entendemos por derechos humanos. En cambio, los derechos fundamentales tienen que ver con los derechos humanos, pero ubicados en un texto, en una norma en particular. Cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos humanos, pero recogidos y contenidos en una constitución en particular, ¿no? Es decir,
los derechos fundamentales son los derechos que sean constitucionalizados. Es decir, han sido insertados, recogidos y reconocidos en la Constitución de un Estado. Y este es un término, digamos, que fue recogido por primera vez en la célebre y emblemática Constitución alemana de 1949, la denominada Ley Fundamental de Bonn, ¿no? Es ahí donde se establece el término de derechos fundamentales, y que luego ha sido recogido en otras constituciones, ¿no? Como la Constitución Española de 1978, y por nosotros, en nuestra Constitución de 1979, ¿no? Y ciertamente se ha continuado con esta denominación en la Constitución que nos rige, ¿no? La Constitución de 1993, que este año cumple 30 años de vigencia, ¿no? 30 años de vigencia. Es una Constitución, a pesar de sus, digamos, de su debate permanente, constante, ¿no? De la polémica y la polarización que cíclicamente se produce, es una Constitución que se ha ido manteniendo y sosteniendo en el tiempo. Y que, dicho sea de paso, ha ido siendo mutada, perfeccionada por la labor de la reforma constitucional, en algunos casos, pero fundamentalmente por la reforma no formal que hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Ha ido por la vía de la interpretación del Tribunal Constitucional de mucho tiempo atrás, ha ido dándole un sentido a muchos aspectos de la Constitución que hacen que la Constitución hoy en día no sea la misma en muchos sentidos que lo era al momento de su entrada en vigencia hace 30 años. Entonces, tenemos que los derechos humanos son estos derechos consustanciales, son estos derechos que requieren para su goce o titularidad acreditar la condición humana, en tanto que los derechos fundamentales son los derechos humanos constitucionalizados, es decir, contenidos en una constitución, y que además ostentan una condición singular en relación con otros derechos que están recogidos en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el artículo, para graficar un poco lo que trato de decir con esta segunda parte que he mencionado sobre los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no solo son derechos humanos que se han insertado en la Constitución, sino que además ostentan una condición particular, ¿no? Una protección reforzada en relación al resto de derechos de la Constitución. Y una manera de graficar esto es invocando el artículo 32 de la Constitución, cuando establece
las materias que pueden ser sometidas a... las materias que no pueden ser sometidas a referéndum. Ustedes saben, y esto, digamos, ya ha sido divulgado a propósito del debate político, que nuestra Constitución vigente recoge un derecho político de participación que es el derecho de referéndum, ¿no? Es un derecho político de democracia directa y establece la Constitución en su artículo 32, como señalaba, qué materias pueden ser objeto del ejercicio de este derecho de naturaleza política. Y establece 4 materias, ¿no? Dice que puede ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Señala que también pueden ser sometidas a referéndum las normas con rango de ley, ¿no? Y la materia relativas a la descentralización del Estado. Esas son las 3 materias que pueden ser objeto. Pero también señala, ¿no? Qué cosas no pueden ser sometidas a referéndum. Y dice que no pueden ser sometidas a referéndum materia tributaria, materia presupuestal y la limitación o supresión de derechos fundamentales. ¿Por qué cito esto? Porque esto nos permite identificar que los derechos fundamentales son derechos que además tienen una protección reforzada, tienen un trato, digamos, por de alguna manera decirlo, tienen un trato particular en relación con el resto de derechos que están contenidos en la Constitución, como lo había señalado hace un momento, ¿no? Lo cual, quiere decir, contrario sensu, a este artículo que estoy citando, el artículo 32, contrario sensu, sí pueden ser objeto de referéndum, ¿no? Otros derechos constitucionales que no forman parte de los denominados derechos fundamentales. Entonces, y finalmente, los derechos constitucionales, ¿qué son los derechos constitucionales? Son todos los derechos que están contenidos en la Constitución, incluyendo ciertamente los derechos fundamentales, ¿no? El tema que nos convoca, el derecho a la libertad de tránsito, es un derecho fundamental y a su vez es un derecho constitucional. Y ciertamente también es un derecho humano, porque para que sea un derecho fundamental tiene que ser un derecho humano, ¿no? Y ciertamente es un derecho humano. Fíjense, en el tema de derechos humanos, el jurista italiano Francisco Puy dice que el patrimonio de los derechos humanos es un término que él utiliza para expresar la idea de el universo, ¿no? El mundo de los derechos humanos es un mundo muy amplio, ¿no? Y él dice que ese universo de derechos humanos, ese patrimonio, se puede encuadrar en 4, ¿no? Patrimonio teórico doctrinal, patrimonio normativo, patrimonio jurisprudencial y patrimonio institucional. Él nos dice de que los derechos humanos
comportan un patrimonio teórico y doctrinal en la medida o expresado en el hecho de que existen una serie de estudios, teorías, análisis, reflexiones, ¿no? Desde muy variadas disciplinas, ciertamente, ¿no? El tema de los derechos humanos, ojo, no es privativo de, de la ciencia jurídica. El tema de los derechos humanos tiene también, o es objeto de estudio, de análisis, de teorización, de otras disciplinas, otras ciencias como la ciencia política, la filosofía, ¿no? Incluso la propia sociología. También encuentra estas disciplinas como parte de su objeto de estudio la temática de los derechos humanos. Entonces hay un gran patrimonio teórico, doctrinal de los derechos humanos, comprendido, ¿no?, por digamos, el desarrollo académico, intelectual, ¿no?, expresado en teorías, en conceptos, etc. Pero los derechos humanos también están comprendidos en un patrimonio normativo, normas, y normas de diferente índole, ¿eh? Tanto en el plano interno como en el plano externo. Encontramos normas relativas a derechos humanos, ciertamente, en el plano interno, en primer lugar, en la Constitución, bajo la expresión en la nuestra, y en muchas, sino en la mayoría de constituciones, bajo el rótulo de derechos fundamentales, ¿no? Pero no solamente en la Constitución están recogidas normas de contenido de derechos humanos, sino en las leyes, ¿no? O sea, en normas infraconstitucionales, en las leyes, ¿no? Incluso en ordenanzas, que son normas que tienen ciertamente rango de ley, ¿no? Y en el plano internacional, pues, a través de los diferentes instrumentos internacionales, llámese declaraciones, pactos, convenciones, ¿no? Están ahí recogidos una multiplicidad de derechos humanos. Entonces, hay un patrimonio normativo, ¿no? Hay un patrimonio jurisprudencial porque los derechos humanos también eh, eh, surgen o son develados a través de decisiones jurisdiccionales, de pronunciamientos jurisdiccionales, ¿no? De hecho, muchos derechos son, digamos, advertidos por la vía jurisprudencial. O el contenido o interpretación de estos derechos, digamos, encuentran un mayor enfoque, una amplitud de reflexión en decisiones judiciales, ¿no? En sentencias, en resoluciones de carácter jurisdiccional, tanto en el plano interno como en el plano supranacional. Por ejemplo, el derecho a la verdad, se me ocurre, ¿no? Es un derecho que literalmente no se encuentra recogido en la Constitución, ¿no? Es un derecho, digamos, que ha sido develado por la jurisprudencia.
el caso de Namuche, ¿no? Villegas Namuche. No sé si recordarán o tienen conocimiento de este caso del Tribunal Constitucional, que es en el cual el Tribunal Constitucional reconoce la existencia del derecho a la verdad, ¿no? Y así hay una serie de derechos que aparecen en la jurisprudencia. Entonces forman parte del patrimonio de los derechos humanos, ¿no? Las expresiones jurisprudenciales. Y por último, hay un patrimonio institucional, ¿no? Un patrimonio institucional expresado en la existencia de un conjunto de entidades, organismos, en el derecho interno como en el sistema internacional, que se abocan, ¿no? O que tienen por objeto su existencia a la defensa, promoción, ¿no? Protección de los derechos humanos. Instituciones que tienen que ver pues con dictar normas, realizar estudios, fomentar prácticas en materia de derechos humanos, en fin, etc., ¿no? Entonces, todo ello forma parte del el gran patrimonio que comprende los derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? Porque ya hemos dicho que los derechos fundamentales son los derechos recogidos en la Constitución, comportan un conjunto de facultades y atribuciones para cuya titularidad es condición necesaria y suficiente el pertenecer al género humano, ¿no? Ahí estamos, digamos, volviendo a resaltar esa idea de derechos humanos, ¿no? Ahora bien, es importante mencionar rápidamente algunos de los principios y características que animan a los derechos humanos. Digamos que las principales características de los derechos humanos son los que aparecen en la diapositiva. Los principales principios, perdón. Universalidad. Lo que ocurre es que hay algunos principios que son a su vez también características, ¿no? Como que aparece primero el principio de universalidad, ¿no? El principio de universalidad. Esta interdependencia y complementariedad, irrenunciabilidad e inalienabilidad, trascendencia a la norma positiva, imprescriptibilidad, igualdad e inviolabilidad, ¿no? Veamos rápidamente en qué consisten, recordemos rápidamente en qué consiste cada uno de ellos. El principio de universalidad, los derechos humanos y por ende los derechos fundamentales son universales, ¿no? Es decir, no atienden a características, digamos, circunstanciales de las personas, como son el sexo, la religión, la condición económica, ¿no? Son aplicables a todo ser humano por la sola condición de ser seres humanos, ¿no?
Y lo propio ocurre con los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales también, como el caso del derecho a la libertad de tránsito, lo vamos a ver, aplica a toda persona, ¿no? Por ejemplo, sean nacionales o extranjeros. Claro, como se verá en unos momentos, hay un conjunto de exigencias previas, pero en principio aplica a todo persona nacional o extranjera, ¿no? La interdependencia y complementariedad. Esto implica que los derechos humanos no son compartimentos estancos, es decir, hay los derechos humanos, digamos, conversan entre sí, ¿no? En el sentido de que unos están vinculados a otros. Por ejemplo, para hablar en términos de tipología de derechos humanos, ¿no? Ustedes saben que hay una clasificación clásica de derechos humanos que atiende al criterio de momento histórico para el cual, en el cual fueron, encontraron reconocimiento y protección, ¿no? Esa es la clasificación de los derechos humanos por generación, ¿no? Y tenemos los derechos de primera generación, de segunda y tercera generación, ¿no? Acá tengo, me parece, una diapositiva sobre el particular. Ahí creo que se ve mejor la diapositiva, ¿no? Me había faltado. Bueno, los derechos de primera generación, como ustedes saben, son los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? Se les denomina así porque generacionalmente, epocalmente, fueron los primeros en encontrar reconocimiento, ¿no? Recogido instrumentos, como la Declaración Francesa, de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y los derechos de segunda generación son los que surgen a partir del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, y son derechos sociales, económicos, culturales, y luego los derechos de tercera generación, que son los que surgen a partir su reconocimiento, su protección, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estos derechos, digamos, estos derechos están interconectados y se complementan entre sí, ¿no? Vale decir, el goce efectivo de los derechos económicos y sociales no se da sin el goce efectivo de las libertades y derechos contenidos en los derechos civiles, ¿no? O en los derechos políticos. Hay entonces una conexión, una complementariedad. Ok. Entonces, luego tenemos la irrenunciabilidad. Los derechos humanos son irrenunciables, son inalienables. Uno no puede renunciar a derechos que son constitutivos de la persona, ¿no? Y tampoco está en el tráfico de los hombres. Los derechos humanos tienen por principio la trascendencia de la norma positiva, ¿no? Es decir, va más allá de que esté expresamente recogida o no en una expresión normativa.
Los derechos humanos son imprescriptibles, no están sometidos o sujetos al tiempo, ¿no? Y otro principio fundamental es la igualdad, ¿no? El principio de no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y finalmente las características, ¿no? Las características que son indivisibilidad, progresividad, inherencia, irreversibilidad, imperatividad erga omnes, límite al ejercicio del poder y universalidad, ¿no? Los derechos humanos son un límite al ejercicio del poder estatal, ¿no? El, el, el Leviatán, para utilizar términos de Hobbes, ¿no? El Leviatán tiene el monopolio de la fuerza de la coerción, ¿no? Es decir, es el Estado, digamos, tiene la, la potestad y además tiene la fuerza. Pero esto y todo ello se resume en un concepto, poder, ¿no? El poder estatal es supremo. Pero ese poder no es un poder ilimitado, ¿no? Aunque algunos gobernantes pretenden hacer del poder del Estado un poder a su libre albedrío y sujeto a sus propios intereses. El poder del Estado tiene límites y esos límites son los derechos humanos. ¿El Estado puede utilizar la fuerza? Sí, la puede utilizar la fuerza, pero dentro de los parámetros que le fija el contenido de los derechos. Y es por ello que los derechos humanos comportan en sí mismos límites al ejercicio abusivo y arbitrario del poder del Estado, ¿no? Esa es una característica fundamental, sustancial de los derechos humanos, sobre todo en tiempos en donde el abuso del poder no es una cosa poco frecuente, ¿okay? Vamos a hacer un brevísimo corte de 5 minutos, por favor, para ordenar las diapositivas siguientes y retomamos en 5 minutos. Gracias.
Bien, retomamos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera formular alguna intervención? Bien, entonces continuamos. A ver. En pantalla, vamos a agrandarlo. Ya, en pantalla, he querido graficar la estructura de la Constitución Política del Perú para poder ubicar en ella al derecho de materia de análisis, el derecho a la libertad de tránsito. Fíjense, las constituciones en general, tienen una estructura, ¿ok? En la doctrina constitucional, digamos que se ha señalado, los clásicos señalaban que las constituciones tenían dos partes, ¿no? Una parte dogmática y una parte orgánica. Sin embargo, hay autores que han ido desarrollando esta estructura y han determinado que ciertamente la estructura básica, fundamental de una constitución es la que he señalado, una parte dogmática dedicada a derechos y una parte orgánica dedicada a la organización del poder, a la organización del Estado, ¿no? Pero que en realidad no son las únicas partes que cuenta con una constitución. Hay un trabajo interesante del profesor García Toma, que él identifica, además de estas partes, identifica las siguientes, ¿no? Él habla que las constituciones tienen primero, o pueden tener, un preámbulo, que es la parte introductoria, ¿no? Es una suerte de declaración de principios. El primer preámbulo de una constitución fue el de la primera constitución escrita que ha existido, que ustedes bien saben que es la constitución norteamericana, ¿no? Con ese inicio, digamos, eh, que alude al principio de soberanía popular, ¿no? Cuando dice we the people, nosotros el pueblo, así inicia el preámbulo a la Constitución norteamericana, ¿no? Digamos, subrayando de que la Constitución es la expresión de la voluntad popular, ¿no? De la voluntad, perdón, del pueblo, ¿no? En nuestro caso, la primera constitución que ha tenido un preámbulo ha sido la Constitución de 1979, ¿no? Además, como ya lo hemos señalado, tiene la parte dogmática,
que es la parte de los derechos, las libertades y los deberes también. Luego viene la parte orgánica, que comprende pues lo relativo a las normas que tienen que ver con la organización del poder, ¿no? Es decir, el régimen político, la relación entre los poderes del Estado, los órganos constitucionales, etcétera, etcétera. Pero a partir de la década del 20 del siglo pasado, las constituciones además comienzan a insertar una parte más, que es lo que se conoce como la fórmula económica, o para hablar en términos de doctrina constitucional, la constitución económica, ¿no? Que es aquella parte de la Constitución en donde está definidos los principios que rigen la vida económica de un Estado, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, esa parte, la Constitución económica está en el título 3, ¿no? Rotulado como régimen económico, ¿no? Régimen económico. Y ahí es donde se define, por ejemplo, el modelo económico, ¿no? Pero además del preámbulo, la parte dogmática, que es la de los derechos, la parte orgánica y la constitución económica o fórmula económica, también existe lo que se llama la fórmula de revisión, que es la parte que la Constitución dedica al procedimiento para su reforma, ¿no? Para el procedimiento para su reforma, ¿no? En nuestro caso, está en el último artículo de la Constitución. Y también las constituciones hoy en día incorporan lo que se denomina la fórmula garantista, que son mecanismos procesales para la defensa de los derechos recogidos en la Constitución, ¿no? Como en nuestro caso, pues son los procesos constitucionales que reconoce el artículo 200 de la Constitución, ¿no? Y por último, el apéndice, le llaman, de la Constitución. Es esa parte que contiene pues diferentes tipos de disposiciones finales, transitorias, complementarias, etc. Nuestra Constitución tiene todas esas partes que nosotros hemos señalado. Y el derecho a la libertad de tránsito se encuentra en la parte dogmática, dentro del título primero de la Constitución, está dedicado a la persona y la sociedad, y concretamente en el artículo 2, en su inciso 1. Esa es la ubicación del derecho a la libertad de tránsito en nuestra Constitución. ¿Ok? Título 1 de la persona y la sociedad. Y dentro, bueno, el título 1 tiene 4 capítulos, ¿no? Y el capítulo 1 tiene 3 artículos. En el artículo 2 está, digamos, el listado de derechos y libertades, de los derechos fundamentales. En el inciso 11 se encuentra recogido el derecho a la libertad de tránsito. Pero no solamente este derecho se encuentra recogido y consagrado
en la Constitución, ¿no? Sino que también se encuentra recogido en distintos instrumentos de protección de derechos humanos, ¿no? Como son los que aparecen en la diapositiva. Está recogido tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, ¿no? Un poco para abrir un paréntesis y hacer un recordaris. Ustedes saben que el sistema de protección internacional de derechos humanos comprende, o mejor dicho, la protección internacional de los derechos humanos comprende dos sistemas, ¿no? El sistema universal y los sistemas regionales, ¿no? El sistema universal es el que está, digamos, regido por Naciones Unidas, ¿no? Y ahí, digamos, que como hay un conjunto de órganos, organismos en materia de derechos humanos y un conjunto de instrumentos, ¿no? En el sistema universal, en el sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que data de 1948, ¿no? Y están los pactos internacionales, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos de los instrumentos, hay muchos más, por cierto, más representativos del sistema universal, el sistema de Naciones Unidas. Pero están también los sistemas regionales, que no se oponen al sistema universal, sino que se complementan. Y hay tres sistemas regionales. Está el sistema europeo, que digamos es el más consolidado, y está el sistema interamericano. Y dentro del sistema, y el sistema africano de derechos humanos, ¿no? Cada uno de estos sistemas tiene sus organismos y sus instrumentos, ¿no? En lo que atañe a nosotros, en el sistema interamericano, como organismos, ustedes conocen, saben, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es Washington, ¿no? Y la Corte Internacional, cuya sede está en San José de Costa Rica. Y principales instrumentos internacionales, obviamente, es la Declaración, la Convención, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Ciudadanos, que es anterior, ojo, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es en el mismo año, pero meses antes, ¿no? Y está el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la libertad de tránsito, entre los instrumentos internacionales en los que está recogido, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12, Sistema Universal, en la Declaración Americana, en el artículo 13, y en la Convención Americana o Pacto de San José, artículo 22, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Ok? Pero bien, veamos en qué consiste el derecho a la libertad de tránsito. Yo he digamos, escogido
dos definiciones. Una de Segundo Linares Quintana, ¿no? Tratadista emblemático del derecho constitucional argentino, ¿no? Y el profesor Víctor García Toma. El primero, cuando alude a la libertad de tránsito, dice que es el atributo que permite a todo individuo entrar al territorio del Estado, permanecer en este, fijar su domicilio y cambiarlo, movilizarse de un lugar a otro y salir del país sin mayores restricciones. Acá Linares Quintana vincula el derecho a la libertad de tránsito, ¿no?, con el derecho a elegir el lugar de residencia, que es como está, digamos, que es como está recogido en nuestra Constitución, ¿no? Recuerden que cuando leí el artículo 2.11 dice: toda persona tiene derecho a elegir en su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar en él, salvo las limitaciones por razones de sanidad, por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería, ¿no? Nuestra Constitución, entonces, vincula o mejor dicho, subsume en un artículo estos dos derechos, que si bien es cierto, son distintos, están bajo el principio de interdependencia y complementariedad que aludí hace un momento, están conectados, ¿no? Y eso se refleja en la definición de Linares Quintana. Por su parte, García Toma dice: dicha facultad conlleva al ejercicio del atributo del jus movendi et ambulandi, es decir, a trasladarse autodeterminativamente en función de las propias necesidades y aspiraciones personales a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar y salir de él. Cuando hablamos de libertad de tránsito, estamos aludiendo en consecuencia al derecho a la libertad locomotora, ¿no? Es decir, a esa facultad que nos reconoce la Constitución de poder trasladarnos, de poder movilizarnos sin estar sujecionados, sin estar sometidos a injerencia de otro tipo, ¿no? El profesor Carlos Mesía, que no lo he consignado en la diapositiva, pero en su libro sobre derechos fundamentales, Dogmática, por ejemplo, dice que este derecho es también conocido como libertad de locomoción, lo que les mencionaba hace un momento, o de desplazamiento, y reconoce la facultad de las personas para trasladarse por donde quieran y asentarse donde les plazca, ¿no? Entonces, tenemos que la libertad de el derecho a la libertad de tránsito está vinculado, ¿no?, a la facultad de desplazarse, ¿no?, de trasladarse. Es un derecho, digamos, de carácter negativo, ¿no? Es decir, en el sentido de que establece la prohibición de afectar el desplazamiento de las personas, ¿no? O sea, toda persona tiene derecho a la libertad de tránsito, supone, ¿no?,
el deber por parte del Estado de no establecer restricciones, no establecer límites, impedimentos arbitrarios, no razonables a la libertad de determinar a dónde uno va y por las razones que uno, que uno va, ¿no? Ahora, les había mencionado que este derecho también está recogido en instrumentos internacionales. Me interesa comentarlo un poco más, cómo es tratado este derecho en el ámbito de protección internacional de los derechos humanos. Y esto es importante mencionarlo por la siguiente razón. Recuerden que la cuarta disposición final de la Constitución, así como el artículo 5º, si no me equivoco, el título preliminar del Código Procesal Constitucional, establece la obligación de interpretar los derechos fundamentales de cara a los instrumentos internacionales, ¿no? Ese imperativo señalado por la Constitución y por el título preliminar del Código Procesal Constitucional, ¿no? Nos hace, pues, entonces, hacer un control de convencionalidad, una interpretación de cara también a los instrumentos internacionales. Por ejemplo, el artículo 7º de la Declaración Americana de los derechos, el artículo 7º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, ¿no? Por ejemplo, señala textualmente que toda persona tiene derecho a fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo, sino por su voluntad. Esta norma de la Declaración Americana añade un elemento importante que señala que la libertad de tránsito supone el derecho de entrar y de salir, ¿no? Por propia voluntad. Y eso explica entonces por qué el ordenamiento jurídico nuestro no contempla la expulsión de nacionales. ¿Ok? Eso es un derecho que tenemos los nacionales a no ser expulsados del territorio, el territorio patrio, ¿no? En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso de la Convención Americana dice lo siguiente, el artículo 22, ¿no? Toda persona que se halla legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por él mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Acá, en este artículo de la Convención Americana, o denominado también Pacto de San José de Costa Rica, quiero resaltar dos elementos que añade a
al alcance del derecho a la libertad de tránsito. En primer lugar, el tema de la legalidad, ¿no? Es decir, el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito supone que quien es su titular en el territorio de un Estado se encuentra en él de manera legal, ¿no? Consecuentemente, este derecho no aplica, de acuerdo a la Convención Americana, no aplica en los casos que quien lo invoca o quien pretende su ejercicio haya ingresado o se encuentre en condiciones de ilegal, ¿no? El ejercicio de este derecho, en consecuencia, conforme a la Convención Americana, establece una condición, ¿no? Encontrarse legalmente en el territorio del Estado en el cual se pretende ejercer el derecho. Y el otro es el sometimiento o la sujeción a las disposiciones legales. Fíjense, de acá adelanto un punto a tratar. El derecho a la libertad de tránsito, como todos los derechos, no son absolutos, ¿no? Está sujeto a límites y restricciones, ¿no? No hay derecho absoluto, ¿no? Incluso hasta el derecho a la vida no es un derecho absoluto, porque contempla también, digamos, situaciones de excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la legítima defensa, ¿no? Que, digamos, habilita a privar de la vida legalmente a una persona, ¿no? Y ustedes ya conocen perfectamente, digamos, las condiciones, las exigencias para que se configure la legítima defensa, ¿no? Que dicho sea de paso es un derecho también, está dentro del artículo 2 de la Constitución, ¿no? El estado de necesidad, etcétera. Son excepciones, el aborto terapéutico, son excepciones al derecho a la vida. Lo propio ocurre con la libertad de tránsito. No es un derecho absoluto. Existen límites, ¿no? Uno de ellos es la sujeción a las disposiciones legales. Los derechos se ejercen, ¿no? Con sujeción a las disposiciones legales, conforme a ley, ¿no? Y ya vamos a ver en breves minutos, ¿no? Los tipos de restricciones que hay a la libertad de tránsito. Hay restricciones ordinarias, hay restricciones extraordinarias, ¿no? Dentro de las ordinarias hay las expresas y las implícitas, ¿no? Pero adelanto, como seguramente lo tienen claro, el derecho a la libertad de tránsito, como el resto de derechos, no es un derecho de ejercicio absoluto, sino comporta determinadas circunstancias de exención. Una de ellas la fija y la señala, digamos, el propio artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando alude con sujeción a las disposiciones legales, ¿no? Se entiende ciertamente las disposiciones legales de cada
de cada estado, ¿no? El TC también, fíjense, el TC también se ha pronunciado en muchas sentencias sobre la libertad de tránsito, ¿no? Por ejemplo, en el caso inmobiliaria Urbanización Ciudad Morales, que fue un proceso de habeas corpus, el Tribunal Constitucional aludió a la libertad de tránsito, ¿no? Como el derecho a la libertad de transitar, dijo, ¿no? Es un derecho conformante de la libertad y una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad. Ahí ha habido errores de carácter ortográfico, tipográfico, mejor dicho, ¿no? Esta sentencia, que es del 2014, ¿no? Es importante porque, fíjense, vincula el Tribunal Constitucional, en esta sentencia, vincula el derecho a la libertad de tránsito vincula y subraya el carácter complementario con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional determina que la libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad se conculca si es que no está garantizado el derecho a la libertad de tránsito. Es una, digamos, condición del libre desarrollo de la personalidad el poder ejercitar, digamos, a plenitud el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, una de ellas, por ejemplo, la del caso de Cárdenas, si no me equivoco, creo que era Alfaro Cárdenas, el tribunal establece ahí, por ejemplo, que por dónde se ejerce la libertad de tránsito, ¿no? Entendido como la facultad locomotora, ¿no? Esa que nos permite desplazarnos, ¿no? ¿Cuál es el ámbito, el escenario, ¿no? En el cual las personas podemos ejercitar o hacer efectivo el derecho a la libertad de tránsito? Y en esa sentencia el Tribunal Constitucional señala que estos se puede dar en avenidas, calles, veredas, ¿no? Es decir, en todo ámbito de tránsito público, como son puentes, plazas, etcétera, ¿no? Es el escenario en donde se ejercita este derecho, ¿no? En el caso Rubén Pablo Orihuela, dice también el derecho que tiene toda persona para ingresar, permanecer, circular y salir libremente del territorio nacional, ¿no? Libremente del territorio nacional. Ahí, digamos que hay una alusión al contenido que está señalado en el artículo constitucional, el 2.11, ¿no? Ahora, ¿quiénes son sujetos del derecho a la libertad de tránsito? Es decir, ¿quiénes son
los titulares de la libertad, del derecho a la libertad de tránsito. El sujeto activo es una persona, ya sea natural o extranjero. Perdón, una persona nacional o extranjero. En este último caso, ciertamente, estableciéndose la condición que de este extranjero que haya ingresado, digamos, de manera legal, ¿no? Que haya ingresado de manera legal. Y el sujeto pasivo, es decir, aquel que tiene que tiene la obligación de respetar y por ende, en consecuencia, la obligación de no afectar el derecho de las personas a desplazarse, son el Estado, pero también cualquier persona natural o jurídica. Cualquier persona natural o jurídica. ¿Ok? En el caso de los sujetos activos, las personas tienen que ser personas naturales, sean estos nacionales o extranjeros. No son titulares de derecho a la libertad de tránsito las personas jurídicas. Y acá es preciso, y acá es necesario, perdón, hacer una precisión. Esto no quiere decir que las personas jurídicas no sean titulares de derechos fundamentales. ¿Ah? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional cuyo fundamento que tiene que ver con lo que estoy mencionando está expresado en la diapositiva, que es el caso promotora e inmobiliaria Townhouse contra la Asociación de Propietarios Garcilaso de la Vega. Es un caso sentenciado por el tribunal el año 2008, es un amparo. Ahí el Tribunal Constitucional recordó, ¿no? Recordó que las personas jurídicas sí pueden ser titulares de derecho, ¿no? De algunos derechos fundamentales. Pero subrayó que el derecho a la libertad de tránsito no es uno de ellos, ¿no? Entonces, pues se trata, dice, de un derecho conexo a la libertad individual, ¿no? A la libertad individual. De ahí que solo son sujetos activos las personas naturales, ya sean nacionales o extranjeros, pero tienen que ser personas naturales, ¿no? Restricciones a la libertad de tránsito. Como ya lo había adelantado, existen dos tipos de restricciones, ¿no? Las explícitas y las implícitas, ¿ok? Dentro de las explícitas tenemos ordinarias y extraordinarias. Cuando nos referimos a restricciones explícitas, nos referimos a restricciones explícitas cuando estas están expresamente, ¿no?
advertidas, señaladas, referidas, ya sea en la Constitución o en la ley. ¿Ya? Ahí estamos hablando de restricciones explícitas, cuando de manera clara, expresa, ¿no? Se aluden o mencionan circunstancias de restricción, ¿no? Estas restricciones explícitas, es decir, expresamente señaladas, ya sea en la Constitución o en la ley, pueden ser de dos tipos: ordinarias o extraordinarias. ¿Ok? Veamos las circunstancias ordinarias. Cuando hablamos de ordinarias, estamos hablando ciertamente de cuando se derivan de situaciones, digamos, rutinarias, ¿no? O cotidianas en la dinámica de la vida estatal, ¿no? Por ejemplo, las que aparecen en la diapositiva, dice, por razones sanitarias. Eso está, por ejemplo, señalado en el mismo artículo constitucional, ¿no? ¿Recuerdan cuando lo leímos? Dijimos, a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar, salvo limitaciones por razones de sanidad, ¿no? Entonces, hace poco nosotros, no sé si decir vivimos o sobrevivimos a una pandemia mundial, ¿no? Y se impidió, por ejemplo, el ingreso y salida de las personas, incluso el desplazamiento al interior del país, ¿no? Y eso fue por razones sanitarias. Por razones jurisdiccionales, ya inferirán que estamos hablando, pues, surgen de una orden judicial, ¿no? Por ejemplo, estos impedimentos en procesos de naturaleza penal, impedimento de salida, ¿no? El arresto domiciliario, ¿no? Etcétera, ¿no? O por cuando se trata de un extranjero por haber sido expulsado del territorio nacional, ¿no? En virtud de normas de migración, etcétera, etcétera, ¿no? Por razones de extranjería, eso cuando, por ejemplo, ingresan ilegalmente y son expulsados, ¿no? O alguien está residiendo de manera irregular, ¿no? Ilegal, pueden ser sujetos de expulsión. Por razones políticas. ¿A qué se refiere esto por razones políticas? Esto tiene que ver con el artículo 102 de la Constitución, que establece que el Congreso está facultado para autorizar o no al jefe de Estado la salida del país, ¿no? Esa es sin duda, es una restricción de la libertad de tránsito. El presidente de la República no puede salir del país a su voluntad. Está sujeto a una autorización previa por parte del Congreso, que no solamente le autoriza salir, sino que le determina el tiempo de retorno.
Y esa situación es de tal importancia que su incumplimiento resulta una causal de vacancia, ¿no? Para el cargo del presidente, para el cargo de presidente de la República, ¿no? Entonces, a eso se denomina por razones políticas, ¿sabes? No se vaya a entender, felizmente queda grabado la clase, más allá de lo que establece la pantalla, no es porque por ideas políticas, etcétera, no, no. Por razones políticas, pues porque el órgano, el cargo de presidente de la República es un cargo político, el Poder Legislativo, el Congreso, es un órgano político, y la decisión de autorizar o no es una decisión política de ese órgano, de ese poder del Estado, ¿no? Bien, y luego tenemos las explícitas extraordinarias, que tiene que ver, tiene que ver con el decretamiento de regímenes de sección, ¿no? Por ejemplo, el estado de emergencia. Ustedes saben que cuando se decreta el estado de emergencia, que es con la aprobación ciertamente del Consejo de Ministros, se puede establecer la restricción de determinados derechos. Uno de ellos es el de la libertad de tránsito, expresamente, ¿no? El otro régimen de sección es el estado de sitio, cuando se trata de guerra exterior o guerra civil, ¿no? También eh, se puede restringir el derecho a la libertad de tránsito. Otras situaciones extraordinarias es el caso de la figura del asilo diplomático, ¿no? En el campo del derecho internacional existe la figura del asilo, presenta dos modalidades, ¿no? El asilo territorial y el asilo diplomático. El asilo territorial es es la protección que da un Estado a una persona perseguida por sus ideas o por sus acciones políticas. Y la protección se da dentro del territorio del Estado, del Estado asilante, ¿no? Ejemplo fue el caso, pues, de Alan García en Colombia, ¿no? Ingresó al territorio colombiano y se le brindó el, el asilo territorial. Pero el asilo diplomático, que es la figura de una restricción a la libertad de tránsito explícita, extraordinaria, el asilo diplomático es el que se da en la delegación diplomática, perdón, en la legación diplomática, ¿no? O sea, en una embajada, en la casa del embajador, ¿no? Del país asilante. Es decir, la persona perseguida por razones políticas no ingresa al territorio del Estado que le brinda protección jurídica y política, sino ingresa a una legación diplomática del Estado asilante, ¿no? Ha sido el caso más famoso, ha sido el caso de Aya La Torre, acá en la Embajada de Colombia, un caso emblemático en el derecho internacional de asilo, ¿no? El caso de
el dueño de Wikileaks, ¿no? En la Embajada de Ecuador en Londres, ¿no? En Inglaterra, etc. Y por último, ya nos ganó la hora, la extradición también comporta una situación de restricción explícita extraordinaria, ¿no? La extradición, ustedes saben bien que es una figura en virtud de la cual los estados, un estado entrega, ¿no? a otro, a una persona que es requerida por este último para que sea procesada o para que cumpla la condena, ¿no? En el marco del principio de colaboración entre los estados, ¿no? Entonces, ese desplazamiento es un desplazamiento compulsivo, ¿no? Es una entrega compulsiva, obligada, ¿no? Es lo que probablemente va a ocurrir o ya está definido que ocurra con el expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Él va a ser desplazado del territorio del Estado norteamericano, ¿no? Ciertamente contra su voluntad, pero en virtud de un instituto jurídico que es la extradición, y va a ingresar ciertamente también contra su voluntad al territorio del Estado peruano, pero en virtud de un instituto jurídico denominado extradición y que comporta una limitación a la libertad de tránsito, ¿no? Una limitación explícita porque está previsto en el ordenamiento jurídico, tanto en la norma constitucional como en las leyes de desarrollo, ¿no? Y de manera, y es una situación extraordinaria, ¿no? Y por último, las restricciones implícitas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Concretamente la seguridad ciudadana. Bueno, el tiempo nos ha ganado, son las 9:15, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud. Bueno, voy a coordinar con los organizadores para alcanzarles un par de sentencias del Tribunal Constitucional en materia de libertad de tránsito por razones de seguridad, ¿ya? Acá estamos aludiendo a los famosos casos de el cierre de calles con rejas o tranqueras, ¿no? Y sobre los cuales el Tribunal Constitucional ha tenido varios pronunciamientos, ¿no? Voy a coordinar con los organizadores para compartirles un par de sentencias relativas a estas restricciones implícitas, ¿ok? Es decir, que no están fijadas en la Constitución de manera literal, expresa, pero que derivan de pronunciamientos de el órgano, de órganos jurisdiccionales, en este caso el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su atención y que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor.